de todo, que es muy curioso todo eso. A mí me gustó no ir... Sí, a mí me gustó, no irónicamente. Venga, a ver, vamos a jugar. Decid, postulad finales de explicación de Unicorn Wars. Aladdin, no has visto Unicorn Wars y tendrías que haberla visto. Venga, os escucho. Postulando, por favor. Sobre todo lágrima. Y unicornio. Cosmología no, cosmogonía. La rotura de la inocencia, ¿vale? Sí, rotura de la inocencia. ¿Y cuál es la rotura de la inocencia cosmogónica por excelencia? O sea, el cosmogonos viene de la generación del cosmos, ¿no? Los mitos que hablan de la generación del cosmos. Entonces, ¿cuál es la rotura de la inocencia fundamental en el cosmos, en las cosmogonías? El hombre es conflicto, amor y odio. Sí, eso evidentemente pasa y es efectivamente de lo que va también la peli. O sea, es la historia, ¿no? Lo que va la historia prototípica. La historia prototípica, no arquetípica, sino la historia prototípica es conflicto entre el amor y odio. Y por lo tanto, o sea, el odio y el amor están al fin y al cabo vinculados de alguna manera. Y entonces se dice, Ángel, como bien sabemos, que no hay odio sin amor, lo cual en cierto sentido es correcto, porque el odio es una forma de ira contra el propio sentimiento de amor o contra el propio vínculo de amor. Esto lo vimos en su momento en Psicobiología del pecado. El autor se tiene a sí mismo por Gordy, pero en la peli denota ser un tanto azulín. El autor es ambas cosas. El autor siempre es ambas cosas. Siempre. Claro, Caín y Abel o en general el pecado original. Los pecados originales. Entonces, Abel y Caín también es un pecado original. Lo que pasa es que no es el primero. Pero evidentemente son los pecados originales. O sea, en eso consiste la ruptura de la infancia, en el pecado original. ¿Qué crees que quiso decir el director con que somos el dios de los simios? Pues literalmente eso. La construcción del final a mí me recuerda a los neohombres de Cashern. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Oigres? ¿Qué es eso? Por fin, no lo sé qué es eso. A ver, nace el hombre posmoderno con la muerte de la polaridad femenino-masculino. Sí. Lo que pasa es que yo no diría que nace el hombre posmoderno, diría que nace el hombre, como una ruptura de la polaridad. O sea, como una eso es la cosmogonía polar. La generación del cosmos como la división del todo caótico en dos concreciones que son lo masculino y lo femenino. Entonces, la peli yo no diría que habla del hombre posmoderno porque es innecesario decir que es posmoderno, ni siquiera es necesario que es decir posmoderno. El hombre en general como el producto del colapso por falta de equilibrio de la polaridad masculino y femenino. En una especie de amalgama que no sabe muy bien qué hacer y se convierte en portador de su propio caos. Es lo que vaya, os lo he contado. El hombre es un oso amoroso y un unicornio a la vez. Ahora, en serio, Azulín tiene traumas de abandono de la madre. Abandono, sí, pero no se llaman traumas de abandono de la madre, ¿eh? Un padre tirano, no tiene un padre tirano. No tiene un padre tirano, Azulín no tiene un padre tirano. Relación amor-odio con el hermano. Caín, una búsqueda de un paraíso. Vale, yo no entendí por qué el bicho ese se convierte en hombre. Lo explicaremos, lo explicaremos. Herida de abandono. O sea, desde luego hay un trauma fundamental. Hay un trauma fundamental. Lo que pasa es que ese trauma fundamental se puede referir a lo que estrictamente nos cuenta la peli o se puede referir a algo más. El azul es psicópata. No, no es psicópata. No es psicópata. Está desquiciado. El azul es el héroe truncado. Más bien conquista. Sí, el intento de reconquista del paraíso, el intento de recobrar un paraíso que sale mal. Entonces el intento de reconquista del paraíso sale mal, evidentemente. El rosa es adorable, totalmente, sí. O sea, son todos bastante adorables. La muerte de la belleza representada en los unicornios. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
O sea, yo no veo representada la belleza en los unicornios. Veo representada otra cosa. Se parece a la belleza. Se parece a la belleza. Pero vamos, vais bien. O sea, está claro que sois buenos alumnos. Bastante buenos alumnos. Le hacen mazo de bullying a Gordy, sí. Sí, sí. Y luego hay dos que son los amorosos. Hay mucha chicha. Majestuosidad. No. La majestuosidad es un prototipo. O sea, lo majestuoso sirve para revestir prototipos que tienen que ver con la autoridad. La autoridad respetada. O sea, el respeto, ¿no? La majestuosidad es aquello que desprende el objeto respetado. Diosa con... Diosa, ¿qué más? Sweet. Amorosos incestuosos, ¿no? Porque son hermanos que se comen los morros. Ya, es un poco extraño eso. Los muy amorosos son, de hecho, incestuosos. Sí que lo son, sí que lo son. Bueno, ¿qué? Comenzamos. Podo, me alegra de que hayas venido. Mucho, además. Porque no, si conoces al director, por favor, le mandas este stream. Por favor. Y le dices que algún día espero encontrarme con él y hablar y enseñarle mi libro. Bueno, toda la dinámica de Azulín y Rosa con sus padres. Bueno, esa es la peli. ¿Por qué crees que excita tanto cuando Azulín se pone violento? No, cariño, eso te pasa a ti, querido. Es decir, cuando gruñe, saca los dientes y ves que come como un animal, te hacen hiperventilar. Es sencillamente un sentimiento muy fuerte y no me resulta desagradable, aunque algo me dice que debería. Era como un deleite visual y anímico, como una catarsis ver cómo el azul se deja llevar por el odio, el hambre, la ambición. Ya. ¿Tú por qué crees, Ángel? Ya, no es la primera vez que te sale algo así, pero que sepas que eso solamente te ha pasado a ti. O sea, solo a ti y a 3 o 4 personas más que a lo mejor todavía no están viendo este stream en estos momentos. Pero ese es un sentimiento de catarsis en el que efectivamente tienes partes de un deseo, iba a decir inconsciente, pero creo que empieza a ser bastante consciente ya, de destrucción. Entonces, te está traicionando un poco tu neurosis. Deberías hacértelo mirar. Ángel, cálmate, en serio. Plantéate hablar con alguien. Creo que tienes muchísima ira contenida. O sea, más que nada porque la peli va de eso, va de cierta ira contenida y cómo la cierta ira contenida se va a canalizar en destrucción, que es lo que intenta contar, por cierto, mal Star Wars, que es el viaje del héroe truncado que hay en Star Wars, que es el de Darth Vader, que es el que aparece aquí en la peli, que es el mismo arquetipo, el héroe truncado, ¿vale? El caballero negro. No confundir con caballero oscuro, sino un caballero negro, un caballero del mal o un emisario malvado o las fuerzas del mal. Caballero negro, ¿vale? Caballero negro. El origen del caballero negro es una ira no canalizada que tiene que ver con una ira, pues, contra el padre, una ira contra la madre, y cada una de esos tipos de ira hacen a 2 tipos de héroes diferentes. Entonces, ambos tipos de héroes tienen un problema con el padre. Lo que pasa es que unos se decantan más hacia bueno, ya lo vimos ya lo veremos otro día, si acaso. No conozco al director, conozco a uno de los directores de animación. Con quien tomé algo fue con el director de Psiconautas. El creador es el mismo en ambas, pero en la segunda el director es también el creador de la obra. En la segunda el director es también el creador de la obra. Vale. Ok. ¿Por qué el dios de los simios no tenía forma? Pues, ¿por qué se la... ¿Por qué el dios de los simios no tenía forma y termina teniendo forma? La forma hermosa que le otorga Dios a Azulín es ser humano. La forma hermosa que le otorga Dios a Azulín... No. Eso es lo que dice la profecía. No confundir la profecía con un destino manifiesto. Una cosa son las profecías y otra cosa son los destinos manifiestos. Me explico. El destino manifiesto es aquello que aparece al principio de una obra de fantasía en la que algo o alguien nos dice, nos adelanta lo que ya va a ocurrir.
A veces esos destinos manifiestos están en forma de profecías, ¿vale? Y cuando aparece una profecía en una obra de fantasía, la profecía es una forma de llamada a la aventura, o sea, una forma, un motivo para cumplir un destino personal, el destino de un elegido, el destino de un pueblo, el destino, da igual, una profecía. Y pues es un hilo conductor del camino del héroe, ¿vale? Pero a veces las profecías se entienden mal. A veces las profecías están construidas por grupos humanos en decadencia, o están engañados, o están no comprenden bien la naturaleza de su propia actividad profética. Y esto se ve de coña marinera en la película Apocalipto, que es una película sobre una profecía apocalíptica. De eso va, ¿vale? Anakin era el elegido. Venga, va, no nos liemos unos a otros. Quien beba la sangre del último unicornio obtendrá, sí, belleza. Se convertirá en un ser maravilloso. Obtendrá lo que sea, ¿no? Obtendrá una especie de éxtasis. O sea, un ascenso, una especie de upgradeo, una especie de upgrade que le hará más hermoso y digno de la admiración de los semejantes. Le hará primus inter pares, ¿no? El primero entre iguales. Le hará lo que sea, supremo, superior. Le encumbrará como algo, que es una ejercicio de héroe. El ejercicio de héroe es el paso de ser héroe a ser algo más que héroe. Nuevamente, Dios, ¿no? Como en la estructura de Hércules. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta la peli, ¿vale? ¿Vamos allá? ¿Sí? ¿Dudas al principio? Bebo agua. ¿Alguien tiene alguna cosa que preguntar? ¿Alguna inquietud? ¿Lágrima? ¿Alguna pregunta que quieras que vaya contestando? No vaya a ser que te quedes al final sin respuesta. Las iré diciendo. Ya, pues a lo mejor no me empano, ¿eh? A lo mejor no me empano. Voy a intentar ir ligero, que estoy súper flojo. O sea, me encuentro bien, pero me noto flojo, ¿vale? Vamos allá. No, tiene muchísima chicha. De hecho, tiene muchísima más chicha que lo que piensa el director. Bueno, Unicorn Wars. Fijaos que además la portada es una letra que es así como en plan rosita, en plan fantasía empalagosa, y sin embargo las letras de Wars parecen que se derriten. Entonces podrían asemejarse a sangre, pero podrían asemejarse simplemente a una sustancia que está siendo derretida y por lo tanto se está deshaciendo. Eso ya nos transmite la sensación de que una estructura que debería ser sólida está perdiendo su solidez, y eso es una forma de corrupción. Así que lo que sea interpretado como sangre o sea interpretado como una estructura que se va deshaciendo, va a simbolizar la conversión de lo sólido en caótico, o sea, del ordenado en caótico, o de lo físico en muerte, ¿no? De lo que sea, la putrefacción, la decadencia o la corrupción. Y el corazoncito, muy importante, el corazoncito en la I, Unicorn Wars. Bien. Nos presenta al principio un paraíso. Y en el paraíso, un paraíso en tanto un Edén. ¿Qué es un Edén? Es un lugar natural, intocable, por lo tanto inmaculado, en el que no ha entrado nada artificial. Normalmente no ha entrado el hombre, no ha entrado la conciencia, no ha entrado la inteligencia, no ha entrado el hecho humano. Este parque está en armonía. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos están ahí por un motivo y se llevan bien entre sí. Entonces los ciclos de vida y muerte que hay en su interior son naturales. No hay pecado, eso es un Edén. Eso es una idea de Edén. Todo lo que hay ahí ocurre armónicamente y no lamentamos ningún hecho, no hay dolor. ¿Vale? Porque no hemos introducido mecánicas terceras como propias, por ejemplo, del pecado original o de la desobediencia o de la misma corrupción o de la basura o la intervención humana. No existe corrupción y hay una armonía, hay un ecosistema ¿no? Un medio ambiente o un ecosistema que se autorregula. Eso es un paraíso. En este paraíso hay vida y en parte de esta vida hay seres
privilegiados que destacan entre otros de este paraíso. Y son los unicornios, que además tienen dos características. Primero, son de color negro. Todos. Y segundo, son todos mujeres. Muy importante. ¿Vale? Y en estas, que el pequeño unicornio que va caminando por el bosque, nos damos cuenta de que está solo, que tiene una amiga, pero que de repente siente la necesidad de ver a su madre. Entonces, esta necesidad de ver a su madre se convierte en una carrera por ir a buscarla. Entonces, le parece oír o ver a su madre y en carrera se dirige rápidamente a ir a buscarla. Y conforme va corriendo, el ambiente se va enrojeciendo. Entonces, ha presentido, ha querido creer o ha creído ver o sentir a su madre en lo más profundo del bosque. Así que se dirige rápidamente a lo más profundo del bosque. Y una amiga le dice, no vayas por ahí, María, porque se llama María. Por ahí no está tu mamá. Y María corre hacia el centro del bosque y la luz, conforme se acerca al centro del bosque, se va enrojeciendo. Sabemos que el rojo, al contrario del verde, el rojo simboliza una materia biológica de sangre derramada y por lo tanto una forma de corrupción, ¿vale? Así que aquí en la película el rojo es corrupción. Corrupción en tanto una forma de mal, pues en la naturaleza las formas de mal son las que corrompen la naturaleza, las que la pudren, las que la envenenan, las que la destruyen, las que rompen el ciclo. Por ejemplo, el pantano representa también un ciclo que está estancado porque el agua no puede fluir y entonces en un pantano que hay, en un pantano hay muerte. ¿Por qué hay muerte? Bueno, pues porque las cosas en el pantano se pudren, porque no puede haber renovación del ciclo de vida, ¿ok? Aquí es el rojo. Es el color, claramente el color de la putrefacción. Yo creo no, porque hay lágrima, no se llama por eso, ¿vale? Pero buena pregunta. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Los unicornios son como diosas artemisas en armonía con la naturaleza. Exactamente, exactamente. Entonces, los unicornios son los protagonistas personales, o sea, los prototipos, los protagonistas personales de la existencia en el paraíso. Y la inquietud de nuestro pequeño protagonista, de nuestro pequeño ser, es encontrar a una madre que él perdió hace mucho tiempo. Por lo tanto, es un sujeto que ha vivido la pérdida. No sabemos cuál es el origen de su pérdida, pero ha vivido la pérdida. Importante que nos quedemos con esto también. Entonces, esta pequeña unicornia corre hacia el centro del bosque y descubre en el centro del bosque una vieja ruina, algo que tiene muchísimo tiempo, un lugar ancestral, un lugar diferente a todo lo que le rodea, un lugar que hace mucho tiempo quedó abandonado y está poblado por los monos. Los monos, que son criaturas que viven en las alturas y ven todo lo que ocurre desde arriba. Los monos, que son las criaturas más inteligentes en el sentido de astucia de toda la creación hasta ahora, ¿vale? Tenemos que suponer eso. ¿Por qué? Porque los monos, por la actitud que tienen de estos monos saben cosas, además de vivir hacia arriba y habitar unas ruinas en las que claramente algo está ocurriendo que solamente ellos comprenden y solamente ellos esperan, debemos entender que los monos son las criaturas del bosque más próximas al salto evolutivo, las criaturas de la naturaleza más próximas al salto evolutivo. Evolutivo o al salto de lo que sea. Son los dueños de la verdadera profecía, los monos. Como dueños de la verdadera profecía, están custodiando un altar en el que acumulan restos biológicos. Sabemos que son restos biológicos porque son rojos y vamos a suponer que esto es así. Están alimentando un altar de carne y alimentando un altar de carne están conjugando, están desarrollando un mal primario, un mal fundamental, un mal sin forma. ¿Cuál es el mal sin forma? Que no puedes reconstruir a partir de las cosas muertas. Y sin embargo, los monos, en dirección de o en cumplimiento de su propio misterio profético, que no sabemos cuál es, están utilizando trozos de carne, o sea, trozos de vida fresca, pero muerta, para reconstruir un ídolo. Y ese ídolo está tomando forma y está empezando a despertar. Cuando el unicornio llega, descubre que no ha escuchado
el sonido de su madre, sino que ha escuchado el sonido de una vida misteriosa que se parece muchísimo a su madre, pero que una vez que se acerca descubre que es una ¿qué? Abominación. Ese es el término, la abominación. Aquello que se hace mezclando dos cosas que nunca jamás deberían mezclarse, y es la vida y la muerte. Y el ídolo que están construyendo los monos es un mal primario sin forma. Que el mal no tenga forma es ni más ni menos que convertir o representar el mal en el peor mal posible. ¿Por qué? Porque el mal que tiene forma queda en nuestra memoria y podemos defendernos de él la próxima vez que aparezca porque lo reconoceremos. Pero el mal que no tiene forma es absolutamente reconocible y estamos desprendidos de él, estamos desprendidos de herramientas, estamos desprendidos de capacidad de predecir que vuelve. Por eso tememos la oscuridad y tememos aquellos males que no tienen forma. Si existiera un mal fundamental primario, mal fundamental primario sin forma, sería una abominación que mezcla orden y caos de una forma inefable. Inefable es que no se puede decir, no se puede nombrar. ¿Vale? Vale. Anonymous, gracias por ese tier 1 a Julián Contreras. Hombre, Julián. espero que se pase usted por aquí. Bueno, me cae muy bien el Julián Contreras. Continuamos. ¿Entendido hasta aquí? ¿Puede ser un golem? Sí, es un golem, pero en lugar de ser un golem... O sea, es el golem, es como en Alien. Es eso. O sea, es la conjunción de vida y muerte en la construcción de una abominación. O sea, Alien no solamente es un golem, es en sí una abominación. Pero porque el hombre, según la historia de Prometheus y la saga de Alien, el hombre es también una abominación. ¿Vale? Porque es lo que nos cuenta Prometheus, que nosotros somos en nosotros mismos, en sí mismos, el hombre en sí mismo es una abominación que construye un golem abominable. Pues esa es la cuestión. ¿Ok? Y entonces la pequeña unicornia tiene que huir despavorida del mal, gestándose ese mal sin forma, gestándose, que adopta pues eso, esa especie de disformidad, ¿no? Que tiene medio, se va arrastrando con medio patas, medio boca, medio sí, medio no. Su madre nunca estuvo ahí, solamente se parecía mucho. ¿Y cómo puede ser? Nos lo explican, pero ¿cómo puede ser que un mal primario, un mal sin forma, un mal absoluto, este mal fundamental se parezca a la madre de esta unicornia? ¿Cómo puede ser que el unicornio lo confundiera con su madre? Y aquí es donde yo os cuento otra historia que creo que puede hasta sobrepasar la que ha intentado explicar el director. Existe una profecía. Ay de quien beba la sangre del último unicornio, lee a alguien que no sabemos quién es. Se convertirá en un ser hermoso y eterno, y Dios regresará al paraíso. Solo uno realizará tal proeza. Fijaros que esta profecía dice que no que los productos de Dios se fueron del paraíso, sino que el paraíso fue abandonado por Dios y por lo tanto dejado al albur del mal. Hay una forma mitológica, una estructura mitológica, evidentemente arquetípica, que señala que existe Dios y después existe otro Dios que es el que nos fabrica. Y ese Dios que nos fabrica se llama Demiurgo, que es como el titán en Prometeo. O sea, el titán Prometeo es el que hizo a la humanidad, pero el titán Prometeo estuvo gestado por Dios. Es decir, lo crearon los dioses. El titán es una especie de estadio intermedio entre Dios y hombre. No, bueno, entre Dios y hombre, por encima de héroe, ¿vale? O sea, no confundir con héroe, que es un poquito, ya sabéis que es una especie de hijo de un dios, un hijo humano de un dios, eso es un héroe. Bueno, pues un Prometeo es un titán. Bien, pues del producto, dicen ciertas cosmogonías, de la fusión de los titanes con la vida creada, que fueron algunos titanes que se aparearon con las mujeres en la tierra, se crearon todas las abominaciones que hoy pueblan la tierra, los vampiros, los demonios, los bla, bla, bla. Entonces, las cosmogonías, sobre todo judeocristianas, o rodeando las judeocristianas, no me refiero a judeocristiana, narran
pues existen diferentes narrativas judeocristianas. Hay algunas también sudamericanas que dicen que la mezcla de demiurgos y humanos creó abominaciones por una especie de pecado fundamental que consistió en que se aparearan dos cosas que no tenían que aparearse, como por ejemplo la masculinidad del golem actor creador del demiurgo, que es una figura masculina. Los los titanes son formas masculinas, y que los titanes, formas masculinas creadoras, se apareen con mujeres que son criaturas creadas. Es una especie de abominación porque, bueno, no es una especie, es una forma de abominación de la que solamente pueden salir productos del mal, ¿vale? Eso del demiurgo no es del gnosticismo, no, es del gnosticismo y de otras muchas cosas. Bueno, entonces alguien que no sabemos quién es, perdón, está leyendo esta profecía en un libro, como el doctor Frankenstein, un doctor que quiso ser Dios. A ver, sí, pero no me hagáis... Vamos a ver, intentad no hacer demasiadas comparaciones para que no perdamos el hilo, pero Frankenstein literalmente se titula Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, evidentemente, Frankenstein es Prometeo. Es la misma historia, Frankenstein, Alien, el Golem, Prometheus, todo eso es la misma historia, la misma estructura de la creación de un algo que se vuelve contra el creador o sale mal, sale terriblemente mal. Y entonces la película nos remonta a el lado azul de nuestro pequeño universo. Hace mucho, mucho tiempo había un osito azul y todo su mundo era azul. Recordemos además que el azul, aparte del color que utilizamos para lo masculino, es el color también de la tristeza, y entonces es una asociación que, aunque es bastante libre, es muy útil aquí, porque vamos a verla como dos descriptores potenciales de lo que está ocurriendo. Y es que una pequeña parte masculina, además triste, al mismo tiempo masculina y al mismo tiempo triste, está recordando algo terrible. Y es cómo hace mucho tiempo su padre, él tuvo que percibir cómo su padre fracasaba estrepitosamente en el amor, porque su pareja, Rosa, la mujer, su diosa, la madre, se iba con otro hombre. Y el pobre osito no solamente presenció la caída de su padre, sino que presenció a su madre engañándole y pecando, ¿no? Entonces el fracaso de lo femenino ancestral para este osito engendró un odio dirigido del osito hacia su mamá. Y entonces el osito azul está enfadado con su madre por haber convertido a su padre en alguien patético. Esto no tiene por qué ser así, pero porque no tuvo por qué ser así, pero al menos es lo que el osito recuerda, y eso es importante comprenderlo. Es el padre el que le dijo: soy un patético fracasado, nunca seas un idiota como tu padre, sé el mejor y la gente te respetará. Y el osito entendió que efectivamente su madre era la que había causado que su padre se sintiera tan mal. La destrucción de la figura masculina, que, como además vamos a ver, era la principal figura de nuestro osito azul, ¿no? Tenemos una estirpe masculina, que es el padre azul con el osito azul, y una estirpe femenina, que es la madre rosa con el hijo rosa. Y por lo tanto hay una asociación, hay una ligazón de lo azul con lo azul y lo rosa con lo rosa, que hace que en la mente del osito, en la mente ancestral, en lo que pasó hace muchísimo tiempo, en el origen de los primeros hombres o los primeros ositos o los primeros proyectos de hombres, los primeros proyectos de ositos, algo saliera terriblemente mal. Y es que lo femenino pecó en la profundidad del bosque y lo masculino se sintió traicionado, y con ello el padre. ¿Vale? Hola Pablo, buenas noches. Vale, hasta aquí más o menos la cosa empieza a tomar forma. Tenemos un campamento osito, y en este campamento osito un montón de ositos con su propio prototipo de ositos amorosos, pues son una parodia de los osos amorosos, ¿no? Una parodia no, han cogido el estereotipo y lo han desplazado, ¿vale? Para rellenarlo de otro, de un concepto arquetípico muchísimo más potente, que es el soldado. El soldado es un héroe obligado, es un héroe que se ve arrastrado, es un héroe que tiene que cumplir un destino, pero que se está resistiendo a la llamada.
Recordemos que después de la manifestación del destino existe la resistencia a la llamada del héroe. Y este es el soldado. El soldado es alguien al que no le queda más remedio que combatir y tiene que encontrar su propio motivo para combatir, porque no tiene verdadera convicción para combatir. Bien, pues estos ositos, que son el prototipo de los osos adorables, es un exterior completamente coherente, pues lo que es cómo funciona su mundo. Para los ositos no se jactan de ser fuertes como o valientes, se jactan de ser ¿qué? Adorables. Entonces el más adorable es el que más gana. Mantenemos esa estructura prototípica, pero significa los estadios de masculinidad en el que en ciertas jerarquías de violencia lo masculino ha de asegurarse de sobrevivir aprovechando lo mejor de sus capacidades, ¿vale? Sean en hombres y en mujeres, insisto, es lo masculino lo que tiene que sobrevivir a la existencia en jerarquías, ¿no? Y por lo tanto encontrar el lugar más apto para poder destacar de los demás, en tanto protegerse de los demás. Entonces, esa confrontación de lo masculino en esta especie de mundo rosa que tiene alrededor. Tenemos a nuestros dos protagonistas. Bueno, tenemos una compañía de protagonistas que intentan convertirse en fieros soldados en su interior. Y estos ositos son reclutas en una guerra que no sabemos muy bien todavía de dónde viene. Una particularidad de estos dos ositos es que juntan de nuevo nuestros dos protagonistas. Vemos el osito azul con una clara manifestación de necesidad narcisista, es decir, de necesidad de que se le admire siempre por encima de los demás, y cuando se le niega este tipo de admiración, pues responde con ira. Entonces, esa dinámica es una dinámica ¿de qué? De herida narcisista. Recordemos que es la herida narcisista, es aquella formación reactiva que, negado una necesidad, esa herida suelen venir de heridas primarias o suelen venir de rupturas traumáticas o de rupturas traumáticas de vínculos o de negaciones de afecto, lo que sea. Bien, pues esa negación de vínculo, esa negación de la necesidad, esa decepción convirtió al osito azul en una persona iracunda y que odia dos cosas. Primero, que exista gente mejor que él y que exista gente mucho peor que él. Porque la gente mucho mejor que él le recuerda que no es el primero y que por lo tanto está en riesgo de ser abandonado, está en riesgo de ser ridiculizado, está en riesgo de que le ocurra lo mismo que le ocurrió a su padre. Que en la mente del osito no es una depresión, en la mente del osito es una ruptura y un fracaso, porque su padre se lo narró como un fracaso. Pero lo que el padre estaba era deprimido. No había fracasado en la vida, solo estaba deprimido. Le comunicó que eso era un fracaso y desde entonces el osito identifica que es la traición y la ruptura de un objeto muy concreto merece ser vengada. Así que nuestro osito azul, con su herida narcisista, va a odiar dos cosas: los que son claramente mejores que él y a los que son claramente peores que él. Ya sabemos por qué a los mejores que él y a los peores que él, ni más ni menos porque le recuerdan aquella fragilidad de la que tiene que huir. Le recuerdan a aquello que aparentemente frágil y amoroso terminó traicionándole. Y esto es muy importante de comprender. Odiamos a la gente más débil que nosotros cuando nos recuerda que gente a la que nosotros creíamos amorosa, creíamos afectuosa, nos traicionó. Y desde entonces, todas las manifestaciones de ternura las rechazamos, porque creemos que son un preludio a la traición y al abandono. Ángel, apúntate esto. Y por lo tanto, todas las manifestaciones de algo mono y adorable, o algo patético, triste o frágil, nos van a hacer sentir como el niño que traicionamos y nos van a obligar a odiarnos a nosotros mismos a través de los seres patéticos como Gordy. Gordy es un ser odiado por su propio hermano, porque su propio hermano no puede soportar que le recuerden que a la gente patética le hacen muchísimo daño. Y él tiene miedo por dentro de ser patético, porque su padre le dijo no seas patético. Así que identifica a Gordy no como patético, porque Gordy es patético. ¿Qué significa patético? Que infunde pena en los demás. Como Gordy infunde pena, en lugar de responder yo con piedad, con cariño, con comprensión, respondo con ira, porque no soporto la asociación del patetismo con la destrucción que para mí eso representa. ¿Vale?
Y Gordy es un amor. Sí, Gordy viene de nuestra parte rosa, de la parte rosa del mundo. Gordy está ligado al mundo, por eso Gordy aquí es rosa y el resto del mundo sigue siendo rosa. La esencia de todo el mundo es rosa. Los elementos fundamentales, las estructuras fundamentales del mundo son rosas. El mero ser, todo es rosa por defecto. ¿Vale? Y en ese rosa destaca el azul. El azul como singularidad que es diferente a los demás. Bueno, y es de lo que va esta escena. De cómo los dos hermanos están ligados inevitablemente por lazos de conexión y afecto, pero cómo uno de los dos está continuamente intentando rechazar esos lazos o sobreponerse a esos lazos con una actitud de dominio, que además es canaliza odio. ¿Vale? Bien. Y entonces, bueno, los dos hermanos discuten. ¿Qué le pasó al rosa para volverse gordo? ¿Tiene sentido arquetípico? No. Ahora hablamos del rosa. A su tiempo, Ángel. Los hermanos no es que discutan, sino que el azul tiene que discutir con un líder, con alguien que es mejor que él, es vencido y tiene que salir de ahí humillado. Y se aleja del campamento y se va a llorar a una colina. Y ahí le encuentra el sacerdote, ¿vale? Que es el ministro del culto que gobierna este estado civilizatorio, y le entrega un libro para que lea, para que no se sienta solo. Pues es la fe, es la religión la que nos acompaña en aquellos momentos en los que está absolutamente todo perdido. Recordemos que la fe es el complemento al desconocimiento absoluto. La fe no es la sustitución de la razón per se. Eso es la leyenda negra sobre la fe. La fe, evidentemente, es incompatible con aquella razón cuando la razón existe. Pero la fe no pretende sustituir el raciocinio. La fe pretende existir allí donde el raciocinio no es posible. Y esas son las dos formas de fe que se debaten en esta película. Una de ellas fuertemente criticada. La forma de fe que intenta sustituir aquello sobre lo que es posible racionalizar es una fe perniciosa que nos aleja de lo real. Pero existe una forma de fe, que es la fe que busca la trascendencia espiritual, que es la que opera allí donde no hay forma material de operar, donde la razón no sirve de nada, allí donde, por ejemplo, hay locura, allí donde hay el absurdo, allí donde nada ya sirve y donde no podemos racionalizar, donde la fe nos cubre de herramientas en la oscuridad más absoluta. Es para eso para lo que sirve la fe, no para sustituir a la razón, como el hombre de paja posmoderno dice que hace las religiones, cosa que no es verdad. Otra cosa es que algunas personas dentro de esas religiones estén utilizando la fe para sustituir la razón voluntariamente y entonces regirse únicamente por el dogma. Y eso es lo que no solamente es criticable, sino que causa ciertos problemas civilizatorios. Como que ya sabemos, como por ejemplo el terrorismo basado en religión. El osito vuelve a la cama, duerme junto con Gordy, son los dos hermanos duermen juntos. Al principio esta escena era un poco perturbadora, antes de que supiéramos que efectivamente eran hermanos, ¿no? Pero bueno, los ositos duermen juntos y la mirada de Azulín está por ahora entusiasmada con el nuevo descubrimiento de un libro que le promete que las cosas serán mejores. Y ahí es donde descubrimos quién estaba leyendo este libro. Pues justo después de que el sacerdote se lo dé, Azulín lee: «Ay de quien beba la sangre del último unicornio, se convertirá en un ser hermoso y eterno, y Dios regresará al paraíso. Solo uno realizará tal proeza». Fijaos, se convertirá el que acometa la gesta destinada, se convertirá en hermoso y eterno, o eternamente hermoso, sea siempre admirado, y además el Dios Padre, el demiurgo, volverá. Entonces es una pérdida del padre lo que ha sufrido, no es un padre tirano, es una pérdida del padre, ¿vale? Y entonces que la profecía además le promete que volverá un padre, le volverá un gran padre al paraíso, que es la parte que le falta. Entonces, si Azulín hubiera tenido un padre tirano con él, habría resultado también así de este tipo antisocial. Pero Azulín no es un antisocial. A Azulín no le ha faltado el padre por completo. A Azulín le ha faltado el padre masculino.
Y entonces es la falta de padre la que le convierte en un tirano que odia una parte del mundo que tiene que ver con lo masculino, que es ¿qué? A sí mismo. A sí mismo. Necesitamos el complemento del padre para estar seguros de cómo relacionarnos con los demás. Cuando vemos al padre fracasado, empezamos a sentir que todo el mundo nos va a tratar como el mundo ha tratado a nuestro padre. Entonces ese tipo de pérdida de padre provoca una herida narcisista universal que hace que respondas con ira a prácticamente todo, porque el padre te transmite dolor. Y entonces heredas ese dolor y estás continuamente relacionándote con el mundo en la espera de que el mundo te humille tal como te humilló tu madre traicionando a tu padre. Vale. Entonces, Azulino tiene un padre tirano, tiene una ausencia de padre y tiene una ausencia de madre, una traición por parte de su madre, que es bastante terrible. Entonces tiene la conjunción de dos traumas juntos que son un padre traicionado, o sea, un dios traicionado por lo femenino y una feminidad que mordió la manzana y tuvo que pagar el pato él por la manzana que mordió su madre. ¿Bien? Es bastante jodido, ¿eh? Con perdón. ¿Qué hace? De vez en cuando disfrutar de su poder. Porque no soporta el patetismo de su propio hermano, entonces cuando puede a veces aprovecha para humillarle y eso le sirve para destacar entre los demás. Y ese deleite de venganza, que es lo mismo que siente Ángel, ese deleite de venganza le permite sentir algo de catarsis frente a toda esa ira contenida que tiene que sentir que alguien que no es él vive esa humillación. A ser posible, alguien que sea femenino, alguien que sea rosa, alguien que sea tierno, alguien que sea objeto universal de amor. Entonces ese objeto universal de amor, que es el gordi que es mono, o los niños monos, o los gatitos, o lo que sea, son los receptores del odio de todas aquellas personas que no pueden tolerar aquella gente que únicamente sirve para ser amada, como Gordi. Alguien que evidentemente sea débil, o al menos sea visto como débil, porque Gordi no es débil, solo es que, en cierto sentido, frágil, ¿vale? Que no es lo mismo que débil, porque como vamos a ver, Gordi, cuando la situación lo requiere, es capaz, aunque sea a su manera, de sobrevivir. Bueno, entonces humilla a Gordi y después de esto él es humillado por estar para siempre el segundo. Como ocurre simplemente que están en las prácticas de tiro y él está Azulín intentando esforzarse al máximo y hay un recluta que prácticamente sin esfuerzo, que es el mismo que le gana en un principio, ¿no? Le vence en una pelea, además le supera prácticamente en todo. Entonces Azulín no soporta ser el segundo, porque querer ser el primero, querer ser el mejor, que es el síndrome del Chocas, guiño guiño, ¿vale? El síndrome del Chocas, guiño guiño. Tenemos una versión femenina del síndrome del Chocas, que es en lugar de que la madre engañe al padre, que el padre engaña a la madre. Si el padre engaña a la madre, ¿qué es lo que provocaría en la hija? Lo que vimos en la película, o lo que os dije que vierais en la película de el juego de... ¿Cómo se llama? ¿Caso Sloan? ¿Cómo se llama? No me sale, da igual. La de la mujer que monta unas timpas de póker, bueno, pues es esa misma estructura. En la que ves una traición y entonces parece ser que si no das la talla te abandonarán. Así que tienes que luchar por dar la talla para siempre. Tienes ese complejo de inferioridad en el que tienes que luchar compulsivamente, obsesivamente por dar la talla. El juego de Molly, no. Molly's Game. Sí, es Molly's. Sí, Molly's Game. Sí, perdón, Sweet Beat, sí. Molly's Game. Gracias. Claro, ser segundo es siempre el primero de los perdedores. Eso es una maldición que flipas, porque Azulín no es que quiera ser primero, es que quiere cualquier cosa menos ser segundo, ¿vale? Bueno, ¿qué vemos aquí? Siguientes escenas. Vemos que la civilización de ositos masculina, la civilización que ha salido de lo salvaje, ha salido del bosque,
es una civilización religiosa y esa civilización tiene un culto y ese culto pues básicamente es unicornio bueno, unicornio muerto. Es decir, es un culto fanático, es un culto que ha fracasado en su utilidad de unir al hombre dándole un camino espiritual para que permanezca durante más tiempo en su propia tierra, ¿vale? Que le dé herramientas de armonía, y se ha convertido en un culto en el que necesita buscar objetos de odio. Es decir, la versión constructiva de los cultos, perdón, la versión constructiva de las religiones es aquella que permite elaborar soluciones civilizatorias de cohesión. Pero existe una parte que es la corrupción de las religiones, sobre todo por vía de corrupción del dogma, en el que las religiones sirven como vehículo de canalización de odio. Y es lo que vemos que está ocurriendo. O sea, el estado civilizatorio de los ositos desde que salieron del paraíso ha sido el de hemos salido de nuestra tierra prometida porque nos la han quitado, ahora nos lo van a explicar, y el salir de esa tierra nos ha hecho que nos encumbremos a nosotros mismos como los merecedores de una hipotética o una teórica reconquista. Y para eso, toda nuestra espiritualidad está enfocada a sanar nuestra herida narcisista, que es la de la pérdida de la tierra. Así que una civilización que le hayan expulsado, a la que hayan expulsado de su zona de seguridad o de su arraigo, de sus orígenes o de su relación con el padre, aunque sea el padre arquetípico, va a ser una civilización que siempre busque la destrucción del otro, que es lo mismo que está pasando en Azulín. Dice, la peor compañía en mucho tiempo. Dice, no se preocupe porque son daños colaterales. Están hablando de que efectivamente existen algunas formas civilizatorias en las que en lugar de comprender por qué merece la pena morir, enseñan a sus habitantes por qué merece la pena matar y por qué merece la pena sacrificarse cuando otros no se van a sacrificar. O sea, si te enseñan el sacrificio individual para salvar a tus semejantes o para cuidar de tus semejantes o para hacer felices a tus semejantes, es una solución de cohesión. Si lo que te están enseñando es que tienes que morir para sacrificarte por una causa, están suprimiendo el individuo y toda solución civilizatoria, y ese grupo se va a convertir en una máquina de destruirse a sí mismo y destruir todo lo que pise, y si es posible destruir otros pueblos. Pues es la forma que tenemos, que una civilización tiene de eliminar el miedo a la muerte. Puedes hacerlo con una solución, o sea, con una estrategia que haga que los individuos tengan más herramientas de humanidad para ayudarse entre sí, o puedes hacerlo para que los individuos tengan herramientas con las que vencer el miedo a morir y utilizarlos como carne de cañón. Y esto, bueno, pues hoy en día vemos muchos ejemplos de muchas religiones que hacen esto, bueno, muchas no, un par de soluciones religiosas que hacen esto en este sentido, y es la crítica a cómo una religión que debería servir para la espiritualidad individual se está convirtiendo en un instrumento de destrucción en la misma mecánica en la que una abominación es en sí misma algo que no debería haber existido nunca y que proviene de juntar dos cosas que no encajan entre sí, que colapsan. El caso Sloan la vamos a analizar y ahora ya no recuerdo cuál es el caso Sloan. Aquí es cuando veo inteligencia al hacer esta crítica a cierta religión. No, la cuestión es que no hace una crítica a ninguna religión en concreto, hace una crítica a lo que él considera que son todas las religiones en general. O al menos eso es lo que el director dijo. Bien. Mandan de misión a todos los ositos bueno, tienen que cruzar el bosque, que es un lugar que está poblado de unicornios, que son el enemigo, que los unicornios son terribles, y les mandan a los reclutas en su primera misión a una particularmente peligrosa, que es llegar a descubrir otra compañía, por cierto, en un símil muy parecido al Corazón de las Tinieblas, que fue la novela que dio origen a, además es clara referencia, o al menos yo lo veo así, una clara referencia al Corazón de las Tinieblas, que es la novela que dio origen a Apocalypse Now, en el que un grupo de soldados tienen que ir hasta lo más profundo de la selva a rescatar o a saber qué ha sido de la última compañía que se adentró en los infiernos. Entonces es adentrarse en el infierno verde para encontrar qué ha sido de tus semejantes y encontrarte con el horror. Así que los ositos salen del pueblo. Por cierto, se llevan, esto es muy interesante, el padre les da un trozo de tarta que está hecha con arándanos, que es la comida
la comida más querida por los ositos, una comida deliciosa que da la casualidad de que es color morado, que es lo que ocurre cuando juntas el azul y el rosa. Que la madre les hiciera con amor algo que sirve a los dos por igual, ¿vale? Que es el producto del el delicioso amor de madre. El padre les dice, he copiado la receta de mamá, y os he traído un trozo de tarta de arándanos. Entonces, que los arándanos sean el alimento de los dos ositos es ya una pista de que el origen anterior a los dos ositos no era rosa y azul, era un todo junto en el que los dos colores estaban en armonía. Entonces, esos dos colores en armonía forman el morado, y el morado simboliza el amor de la madre a ambos por igual. Pues el morado es compatible con ambos colores por igual. Aún así tiene enseñanzas útiles. Recuerda como más adelante el clérigo era el único que estaba en contra de drogarse gracias a las enseñanzas del libro. Bien, continuamos. Y entonces nos cuenta la profecía mientras se encaminan hacia el mal. Hace muchos años el jardín sagrado, es decir, el paraíso, brillaba con luz santa. Santa es una forma de decir sagrada, es decir, que proviene de la divinidad. Una luz que no es cualquier luz, sino que es la luz de lo absoluto. Dios creó el bosque a su imagen y semejanza y lo pobló de carne. O sea, Dios hizo la naturaleza y la pobló de individuos vivos que están hechos de carne, que es con lo que los monos están construyendo la abominación. Recordemos eso, cogen los trozos muertos y construyen esa abominación. Fijaos además como aquí las dos formas de carne que existen es los peces y los reptiles que se arrastran por el suelo y las criaturas que dominan a cuatro patas el bosque. Y esas criaturas son los unicornios por un lado, las unicornias por un lado, femenina, y los ositos por otro, masculinos. No hay mujeres entre los ositos y no hay hombres entre los unicornios. Y ambos pueblan la tierra. Masculino y femenino. Los animales vivían en lo salvaje hasta que todos los que seáis patron ya deberíais empezar a encajar como esta historia me ha sorprendido tanto. Los animales vivían en lo salvaje hasta que los ositos descubrieron la casa de Dios, que guardaba el libro sagrado que todo lo sabe. Entonces obtuvieron progreso, conocimiento, moral y orden. El osito era superior conociendo a Dios. Los ositos fueron una parte de la civilización, una parte de los orígenes de la humanidad que desarrolló el conocimiento a Dios, es decir, desarrolló la creencia en algo superior. Aquí tenéis que pensar en la evolución que nos cuentan, por ejemplo, en 2001, una odisea en el espacio, que es el monolito que aparece. Entonces, de repente, por un motivo que no comprendemos, el hombre, el oso, tiene un salto de calidad, un salto de cualidad mental y de repente empieza a albergar sentimiento de trascendencia y eso le hace desarrollar intelectualmente más cerebro y además civilizaciones como ciudades, religiones, etc. Entonces es el nacimiento del patriarcado. Los osos son el patriarcado. El patriarcado tiene esa manifestación, la distinción o la salida del estado de naturaleza en pos de encerrarse en hechos civilizatorios mucho más complejos de lo que había habido nunca, que son las grandes ciudades en las que gobernaban las religiones, ¿vale? Por oposición a lo salvaje, en lo que gobernaba una especie teórica, evidentemente, ¿no?, de feminidad en el sentido de la feminidad arquetípica, que es la conexión con la tierra y la ausencia de jerarquías, la horizontalidad, lo salvaje, ¿vale? Evidentemente las dos cosas tienen su parte buena y su parte mala. Lo femenino arquetípico en el sentido originario de diosa madre, que por eso, o al menos diosa tierra, diosa madre, vamos a decir, es una idea arquetípica que sostiene lo natural como un equilibrio que no necesita de nada y que va a ser siempre salvaje. Y eso es armónico. Pero al mismo tiempo que armónico es terrible, pues dentro de lo salvaje pues es muy difícil distinguir el mal, es muy difícil sobrevivir, es muy difícil, hay un sálvese quien pueda también. Lo que pasa es que, bueno, los animales en lo salvaje no sufren como nosotros. Los animales sienten, pero no sufren, ¿vale? Hay una diferencia. Hay una diferencia de calidad entre lo que sufre un individuo y lo que sufre un animal. Igual que hay una diferencia entre lo que sufre un caballo y lo que sufre un mono. El mono sufre más, evidentemente. Bien, en el estado de naturaleza,
La ventaja es lo armónico y la conexión con lo natural, con la tierra, con lo femenino prototípico, lo femenino arquetípico, etc. El estado de salvaje y el estado de naturaleza. Y lo masculino, patriarcal, es la construcción de ciudades, la elaboración de jerarquías, la elaboración de moral, como en el mismo tarot, ¿vale? O sea, es el siguiente paso. Así que el paraíso, cuando se rompió, se dividió en dos grupos que son lo masculino y lo femenino, matriarcado y patriarcado. Y entonces las unicornias se quedaron dentro del bosque en lo salvaje y los ositos salieron del bosque a lo civilizatorio y construyeron ahí las primeras ciudades. ¿Y cómo lo hicieron? Pues según ellos, según esas primeras formas de primeras ciudades, primeras civilizaciones, gracias a los dioses, que es como se explicaban a sí mismos su propia superioridad sobre el estado de naturaleza. Pero el unicornio, ser vengativo y envidioso, dicen las escrituras, quiso ser el único que habitaba el paraíso. Así que declaró la guerra al osito y los unicornios terribles, más salvajes, aquellas civilizaciones paganas, destruyeron, como las invasiones paganas destruyeron todas las civilizaciones que pudieron. Y entonces el mundo se tuvo que polarizar más entre lo femenino salvaje y lo patriarcal, lo masculino patriarcal civilizado, ¿no? El unicornio envidioso declaró la guerra al osito por el bosque y comenzó la sangre y el dolor. Y ese es el episodio que nos cuenta el libro sagrado sobre cómo las cosas están como están y cómo hoy en día los ositos tienen una causa suprema, que es el enfrentarse al unicornio. Pero todo está dentro del libro sagrado. Eso no quiere decir que fuera lo que verdaderamente ocurrió. No sabemos lo que ocurrió. Ahora mismo tenemos al osito azul en guerra por salvar a su padre, vengándose de los afectos y vengándose del amor y vengándose de lo femenino, y tenemos a los ositos intentando salvar al Padre Dios, que vuelva a ellos, vengándose de los afectos del bosque y vengándose de los unicornios femeninos. Y además tenemos a los dos hermanos, uno queriendo vengarse del otro porque le recuerda a su madre. Y ahora vemos más cosas. Buenas noches, Tete Pro. Por ahora, ¿qué tal? ¿Vais viendo o no? ¿Sí? Bien. El osito entonces tuvo que admitir la derrota y abandonar el bosque para siempre. Ya no se le permitió estar más en el estado de naturaleza. Y la peli entonces nos cuenta otra vez cómo, volviendo a los ositos que acaban de salir del bosque, cómo los ositos tienen que volver a entrar en el bosque, esta vez en ese deseo de recuperar su paraíso, pero en el estado de guerra. En lugar de luchar por recuperar el paraíso espiritualmente, que es lo que se debería hacer, lo que deberíamos hacer todos, recuperar la paz interna y por lo tanto la armonía con el resto, volviendo a lo femenino en tanto lo fundamental, lo primario, lo primitivo, ¿vale? Despojándonos de la necesidad de poseer, etcétera. Toda esa narrativa que tiene una parte mística, pero tiene una parte psicológica muy real también. Los ositos vuelven a entrar en el bosque, pero esta vez en pie de guerra. Van a recuperar el paraíso, pero de forma bélica, y eso no puede ser, ¿vale? Es muy difícil entrar ahí y en oponerte a la naturaleza, pues la naturaleza, si no estás en armonía con ella, te destruye. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que vas a sufrir mucho, ¿vale? Porque si estás en armonía con la naturaleza, puedes aceptar la muerte, puedes aceptar el veneno, puedes aceptar los depredadores. Para aceptar el estado salvaje hay que aceptar que en cualquier momento puedes morir, porque la naturaleza es horizontal, nadie tiene ventaja, nadie tiene derecho a elegir vivir. Se adentran en la naturaleza y se encuentran literalmente con lo salvaje. Y esto es salvaje, bueno, pues ocurre que uno de ellos es mordido por un lagarto venenoso en el pie, ¿vale? Empiezan dificultades a tutiplén, el camino es eterno, no se acaba nunca, están en un lugar hostil que no reconocen, empiezan a haber tensiones entre ellos, empieza a desatar un poco el caos dentro de la compañía.
uno de los ositos mordido en un pie por un lagarto venenoso, empieza a sentir mucho dolor y de repente Azulín encuentra en un claro unos gusanos de colores, que son como, bueno, no sé si os recordáis el gusiluz, pero el gusiluz de mi infancia era un muñeco que tenía exactamente esta forma y que por la noche se iluminaba si le apretabas. Era un gusano así, era un peluche de gusano que se iluminaba por la noche. Entonces se encuentran con los gusiluz, que son el producto de lo salvaje. El producto de lo salvaje es, bueno, el alimento, alimentarte de los salvajes, alimentarte de lo exótico. Por ejemplo, quiero que en lugar de gosiluz, ¿vale? Penséis en amapolas, en setas de colores o en cualquier alimento, ¿vale? Que vaya a despertar vuestros instintos naturales y que vaya a volveros a poner en contacto con la Pachamama y que vaya a pegaros un viaje de flipar. Puede ser algo alucinógeno, pero también simplemente puede ser algo que hace mucho tiempo que no coméis, como por ejemplo carne fresca. En este sentido, el osito lleva muchísimo tiempo comiendo únicamente gachas y el osito es un ser omnívoro, como el hombre. Entonces, la vuelta al estado de la naturaleza puede hacer que vuelva a comer únicamente la carne y que vuelva a despertar sus instintos predatorios, que sería lo mismo que decir que si nosotros volviéramos al estado de naturaleza tendríamos que empezar a matar para alimentarnos, tendríamos que volver a convertirnos en depredadores. Por eso, las religiones o lo espiritual nos dice que hay que respetar a otras criaturas y no convertirnos en una especie de depredador apex, sino consumir únicamente aquello que estrictamente necesitemos, que es lo que nos cuentan todas las religiones y, entre otras, los mitos, bueno, todas las religiones, todos los mitos y el libro de la selva, ¿sí? Busca lo más vital. Y sin embargo, se les iluminan los ojos encontrando una comida tan fácil de digerir y entonces alguien les advierte que lo fácil de consumir es pecado y que lo fácil nos va a llevar a abandonar todo el progreso de autodominio que hemos tenido hasta ahora. No conectéis con la naturaleza, no os dejéis llevar por los instintos, por lo fácil, seguir comiendo gachas o seguir conteniéndoos, porque desatar los instintos lleva a que el grupo se descohesione, a que la civilización se desmorone y lleva a la decadencia. Es decir, los mensajes civilizatorios religiosos en ese sentido existen, bueno, pues porque precisamente para garantizar un orden. Y el no consumir drogas en la civilización es para garantizar un orden. Y el que todo el mundo no se coma todo lo que encuentre también es para garantizar un orden. Tanto es así que esto se puede llevar incluso hasta el punto más maligno de todos, que es el que está intentando la Agenda 2030, que es que no comamos absolutamente nada de carne. O sea, que sigue siendo la misma mierda. Pero ¿veis cómo es un producto, o sea, que deviene de las estructuras de poder que utilizan la alimentación como una forma de orden? Y que volver al estado de naturaleza desatará el caos. Sin embargo, la moral es demasiado para el teniente que en estado de naturaleza, metido en lo salvaje, desesperado, dice, confiesa o grita o se rompe frente al cura diciéndole que aquí no hay ningún dios, que esto es lo salvaje y que esas normas ya no valen aquí. Claro, en cierto sentido tiene razón, porque ya totalmente fuera de la protección del castillo, de la civilización, de la ciudad, etcétera, ya no tiene mucho sentido seguir pensando en Dios cuando hemos construido toda una religión para nuestro propio control. Si la religión es para nuestro control, para convertirnos en cosas que no deberíamos ser, para convertirnos en abominaciones, en soldados, en destructores, cuando nos alejamos del grupo y cuando ya no existe una jerarquía que funcione, ya no hay superiores, ya no tenemos las ventajas y los beneficios de estar dentro de la civilización, entonces ya no vale para nada esa religión. No vale para nada porque solamente nos está impidiendo sobrevivir, ¿vale? Y no es capaz de dar soluciones, como el pobre sacerdote ya no puede dar, no es capaz de dar soluciones a las angustias de lo salvaje. Sin embargo, eso no quiere decir que este pobre sacerdote sea alguien que tiene la cabeza comida. No, no lo es. O sea, este sacerdote verdaderamente cree en el orden propio de su fe y en lo civilizado que te convierte, en el orden que garantiza, en la seguridad que promete y en la salvación que asegura, ¿no? Y entonces él simplemente se siente fracasado porque no ha podido demostrar o no ha podido conseguir que la fe sea un instrumento de salvación en los peores momentos de la existencia de los soldados. Pero eso es porque no le han permitido
transmitir la verdadera fe a los soldados, sino que ha tenido que estar corrompido por el sistema que le ha obligado a enseñar a los soldados a odiar a un enemigo, ¿no? En lugar de poder enseñar lo que verdaderamente significaba esa fe. Entonces es un líder espiritual fracasado, que está confuso, pues porque entre que él no puede ser verdaderamente un líder espiritual, porque esta civilización de ositos está ya enfocada espiritualmente a la destrucción, ¿no? Que es un enfoque espiritual depravado, y que además no puede ayudar a los hombres en plena en la jungla a no caer en la desesperanza o en algo peor, ¿vale? Pues tiene que abandonar toda misión y quedarse recluido en un rincón y no poder ejercer de lo que siempre podía ejercer. Entonces, sin la guía del sacerdote, sin la utilidad de la fe y en pleno salvaje, la degeneración comienza a apropiarse de los ositos. Entonces, el primer salto degeneracional, primer salto hacia la propia putrefacciones, el consumo del fruto prohibido, el consumo pues de algo que les hace absolutamente, bueno, les hace alucinar por completo, ¿no? Entonces aquí está puesto como un viaje completamente alucinógeno. Los ositos se deshacen en una orgía de luz, color, sensaciones, ¿no? El perder toda cordura y el fundirse con la noche, con el peligro, con lo salvaje y por lo tanto con lo depravado. Entonces han perdido toda capacidad de orden. Hay el primer paso, ¿no? cómo se, perdonad, el primer paso de corrupción no me sale. Es la primera forma de decadencia, gracias. Es el comienzo de la decadencia. El salvajismo es el comienzo de la decadencia y evidentemente de la depravación. La decadencia es lo que ocurre al grupo, ¿no? Y la depravación es lo que ocurre a la materia, a cada individuo, a cada cosa. El pobre sacerdote dice, bueno, pues perdónales porque no saben lo que hacen, ¿ok? Y ese es el comienzo del camino a los infiernos de la compañía Osito. Se llama Compañía Corazón, cuyo lema es... ¿cómo es el lema? Honor, dolor y mimos. Maravilloso. Bueno, después de la noche de jarana desaparece una de la pareja de ositos que son iguales, los ositos, los mimosines, que son dos ositos blancos iguales. Estos, por cierto, este es un oso pardo, tenemos un oso panda, dos ositos polares. El osito azul todavía no estoy muy seguro, pero se supone que es un osito peluche ideal, que es como el oso ideal porque es azul celeste, y todos los demás ositos son un tipo de oso real. En concreto, Gordy es un oso hormiguero, ¿vale? Vale, pues los gemelos se pierden. Entonces descubrimos que lo que ha pasado durante la juerga es que un gemelo en estado de éxtasis ha matado a otra a cuchilladas y después se ha ahorcado absolutamente horrorizado por lo que ha hecho, ¿no? Entonces en la jungla lluviosa, a lo más, pues, el más puro estilo Apocalypse Now, encuentran a los dos gemelos destruidos por esa depravación. Y entonces el sacerdote le dice al teniente, te lo advertí, has desobedecido la ley divina, has desobedecido las normas morales y esto es a lo que ha llevado tu incapacidad para mantener el orden, tu ira, tu salvajismo, y es que los hombres han perdido la cabeza y dos hombres se han matado de la forma más horrible posible. Y así, mientras el cura grita al teniente, tenemos un nuevo flashback. Y este nuevo flashback es cuando descubrimos que hace mucho tiempo mamá murió, ¿vale? Entonces este es un flashback rosa. Es un flashback, por lo tanto, que pertenece a la parte de cuando todavía había amor.
que fueron los primeros días de muerte de la madre, que fue una recuperación del amor. Este recuerdo rosa en el que mamá muere muestra cómo los dos ositos, sobre todo el azul, llora desconsoladamente y corre hacia la tumba. Y el osito rosa va de Gordy, ¿vale? O sea, Azulín corre hacia la tumba y Gordy va detrás a abrazarle y a consolarle. Y es desde entonces vemos por la pose que ese consuelo que Gordy hizo la primera vez que Azulín perdió la compostura es la misma pose que se repite cada vez que Gordy le abraza, que es que va así por detrás y le pone así las manitas, ¿no? Entonces es lo que hacía por la noche para abrazarle, para cuidarle. Todo era un acto que se repitió desde aquel primer día en el que Azulín se rompió frente a la tumba de mamá. Bien. Fin del flashback. Volvemos a la jungla. Conforme más nos vamos adentrando en la jungla, más nos vamos encontrando con cosas que desafían toda nuestra concepción. Y ahí están los monos que por cierto no son exactamente monos, sino que son una especie de seres simiescos humanoides, que representan los horrores de lo más profundo del bosque donde las reglas ya no se cumplen. Esa mezcla entre lo salvaje, lo mágico, lo prohibido, lo misterioso, lo enigmático, lo profundo, lo antiguo, donde se mezcla todo aquello que no comprendemos y que está demasiado lejos de de todo lo que hemos conocido hasta ahora. Y entonces se encuentran a la compañía de la compañía, no me acuerdo cómo se llama la compañía. Entonces descubren el campamento lo más profundo del bosque y están todos absolutamente destruidos, podridos, hubo una masacre absoluta, se encuentran con el horror, ¿no? Entonces han recorrido todo esto, han muerto, han comido del fruto prohibido, han sufrido, etcétera, para además descubrir que la compañía siempre estuvo muerta desde un principio. Y entonces pierden la cabeza y entonces niegan por completo de la poca fe que tienen y le gritan al sacerdote que tener fe es no querer saber la verdad. Bueno, perdonadme, esto está mal escrito. Claro, esto no es cierto. Esto le están echando la culpa a la fe de haber negado parte de la realidad. Pero no es eso, no lo hace la fe per se. Lo hace la fe de aquellos que la utilizan para negar una parte del mundo, que es para lo que utilizaban la fe los militares en esta peli, ¿no? En esta peli la jerarquía militar utilizaba el culto para azuzarles en una guerra contra algo que no les explicaban. Y entonces les prometían su superioridad potencial, que les iban a convertir en héroes, que podían destruir todo aquello que se propusieran, y han visto que la mera existencia de lo salvaje es algo que escapa por completo de toda posibilidad no solamente de poder, sino de mera supervivencia, ¿no? Incluso de mero mantenimiento de la cordura. Entonces reprochan al representante de la fe, al cura, tener fe es no querer saber la verdad. O sea, nos habéis engañado y nos habéis estado aletargando, nos habéis estado dando una píldora de opio que nos cegaba. Y aquí, bueno, no sé cómo se llama, creo que no sé si es Memosín, este osito azul turquesa, pero su pie, que está invadido por el veneno del bicho que le ha mordido, en estos colores que pertenecen al veneno de la naturaleza, que es el arco iris, que es de lo que está hecho la sangre de los unicornios, ¿no? Por eso lo salvaje envenena en muchísimos colores, porque pertenece al mundo mágico del unicornio, que es el estado de naturaleza. Entonces tienen que cortarle la pierna y es el último horror que les queda por contemplar antes de que casi todos empiecen ya a perder lo que les quedaba de esperanza. Y por la noche encienden una gran hoguera y queman todos los cuerpos que se han encontrado de su compañía. Entonces no solamente han fracasado en su misión, sino que les ha salido por un ojo de la cara, ¿vale? Han pagado no solamente con su honor, sino han pagado también con su cordura. Y he aquí que nos encontramos en un giro de cámara con una unicornia. Perdonad un momento, que falta una visión. Sí, aquí. Sí, vamos a hacer esto primero. Giro de cámara o cambio de plano.
Otra vez a lo profundo de la armonía del bosque donde todavía no ha llegado jamás el osito o el hombre, ¿no? Tenemos un conejito con sus hijos, todos los individuos aquí son rosas y maravillosos, y nuestro pequeño unicornio que sigue buscando a su madre o preocupado con su madre, ha de separarse del resto del grupo de los unicornios. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque es el único unicornio que no tiene mamá. Y el unicornio que no tiene mamá tiene que quedarse solo, guiño, guiño, ¿no? El individuo que no tiene una madre que le proteja, en lo salvaje pues se va a quedar solo. En esta sociedad de mujeres, de madres, no de mujeres, sino de madres, de individuos que siguen en contacto con lo femenino arquetípico, lo femenino fundamental. Femenino no significa femenino sexual, significa femenino arquetípico, y como ya sabemos, repetimos, eso significa salvaje, significa etcétera. Bien, pues el unicornio tiene que quedarse solo porque él está empeñado de que tiene que volver a encontrar a su mamá. Bueno, pues nuestro unicornio se acerca a un lago y por acción de la luna tiene una visión. Su cuerno ve como su sombra corre por el agua y su cuerno se ilumina. Y ese cuerno iluminado le lleva hasta un mundo rosa, que es traspasa la realidad de la noche para fundirse con el espíritu de la Gran Madre. Y ese espíritu de la Gran Madre es aquí su mamá unicornia, que tiene una cicatriz en el ojo. Mamá le dice: te vi en ese horrible lugar de piedra y luego vino un gran monstruo negro que te devoró. Y le pregunta: ¿qué es lo que está ocurriendo, mamá? ¿Dónde estás? Y su madre le dice: no, en realidad no estoy. Hace mucho tiempo que me fui. Tienes que comprender que llega un momento en el que las madres tienen que separarse de sus hijos. Lo que le está diciendo aquí, y esto es interpretación mía, porque hay algunas cosas de la película que no terminan de quedar claras, pero a mí es lo que me parece que es más armónico. La madre hace mucho tiempo que falleció, ¿vale? Y la madre era la última unicornia de una de las antiguas sagas de unicornias que albergaban los poderes del bosque. Entonces los unicornios están alejándose cada vez más y más a lo profundo del bosque, pero la madre de este unicornio se quedó demasiado cerca de los límites del bosque, donde el bosque estaba siendo corrompido por la acción del oso. ¿Por qué hacía eso? Bueno, pues porque alguien tenía que hacerlo. Y haciendo esto, la madre falleció. Esto no nos lo cuentan, pero se puede reconstruir de la historia. Y esta madre fallecida falleció como en acto de servicio al bosque, en acto de servicio a la naturaleza. Y lo que le está diciendo es, vía la propia intuición interior de la mini unicornia, es como si la madre, como en una visión, que igual que ocurre en El Rey León, que ve a su padre en las estrellas y habla con él, verdaderamente no está hablando con su padre, está hablando consigo mismo y con lo que su padre le enseñó en su momento. Y por lo tanto, haciendo acto de introspección y comprendiendo que su madre no va a volver, porque es el ciclo de la vida, consiste en que algunos unicornios mueren y otros unicornios crecen para luego morir, que crezcan otras, etcétera, ¿vale? Entonces el unicornio comprende que su mamá ya no va a volver, y que debe romper ese vínculo. La otra parte, que también tiene todo el sentido, es que la madre todavía no está muerta, pero que dentro de la armonía del bosque la madre consigue hacerle llegar a su hija unicornio, que debe olvidarse de ella y seguir su propio camino, que es perfectamente válido también, ¿eh? Las dos cosas encajan. Luego veremos, bueno, no sé si lo vamos a ver porque no me va a dar tiempo, pero las dos cosas encajan si le dais una vuelta mental. Bueno, hemos visto entonces que el unicornio pequeño tiene que aprender que existen las rupturas de los vínculos y que debe continuar siendo autónomo él solo, ¿no? Entonces es la parte rosa de la historia entre los dos, entre la madre unicornio y la hija unicornio, es el vínculo que tiene la madre osito rosa con el hijo osito rosa. Es exactamente lo mismo, que la madre le enseña y le prepara para cuando ella no esté, que es lo que ocurre en el siguiente flashback que ahora llegaremos. Bien, ¿qué ocurre? Que pasa el tiempo y la compañía se va a encontrar con el unicornio. ¿Cómo es esto?
Uno de estos unicornios que está solo está en plena misión en la que se acerca a la corrupción de la naturaleza bajo la mirada de unos monos que, por cierto, son carnívoros, que eso es un detalle importante, pues están comiéndose la carne de los cráneos, simbolizando cómo la evolución de los simios empieza a ser no una evolución ya de monos, sino que ya empiezan a ser homínidos que comen carne, ¿no? Que es ahí donde está la depravación. Los homínidos que se convierten en seres que han de alimentarse de sus semejantes, que como veremos eso se va a volver a repetir y es la siguiente fase de depravación. Bien, pues bajo la atenta mirada de los simios siniestros, la unicornia, o una de estas últimas unicornias, se dirige a un claro de corrupción y con el poder de su unicornidad, pues hace volver a florecer lo verde. O sea, es la diosa volviendo a activar los ciclos de renovación, que es el sentido que tiene lo femenino salvaje, que consiste en ciclos en los que por mucho que exista podredumbre o muerte o incendios, lo femenino, es decir, la misma naturaleza, vuelve a iniciar un ciclo en el que vuelve a surgir lo verde y la hierba. Este unicornio vuelve a recuperar con la luz de su cuerno, es decir, con el poder de su magia, es decir, con la capacidad innata que tiene el misterio de la naturaleza de reponerse a sí misma. Entonces, la luz del cuerno de este unicornio vuelve a devolver la vida y lo verde a esta parte del bosque que estaba abandonada, seca y muerta. ¿Por qué depravación? No evoluciona nuestro cerebro gracias a comer carne. Primero, eso no se sabe, ¿vale? Eso es una posibilidad. Y lo segundo, eso no deja de ser una depravación arquetípicamente hablando. Y eso puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal. Bueno, total, que mientras este unicornio devuelve el verde a esta parte del bosque, los ositos lo encuentran. Y entonces los ositos lo encuentran y, locos de ira por la venganza, el deseo de venganza contra su compañía, se lanzan a cazar al unicornio, le lanzan flechas, le destruyen, le asaetan, lo vencen en un acto de deliberada... deliberada ira, no deliberada, deliberación de ira, y lo pagan con él. Y entonces en la muerte del unicornio origina que el poder vital del fallecido salga y eso llame al resto de unicornios que estaban alrededor. Supongo que también defendiendo el bosque haciendo lo propio. Y entonces los ositos y los unicornios se enfrentan en escaramuza. Entonces es un absoluto desastre porque mueren prácticamente todos los unicornios, prácticamente todos los ositos. Es una absoluta masacre. Y una de las cosas que ocurren es que el sacerdote desesperado aprovecha una granada para sacrificarse, destruyendo los últimos unicornios que atacaban y demostrar así que lo que merece todavía la pena la entrega por la causa. Evidentemente lo hace con su mejor intención, pero no olvidemos que esa entrega por la causa a costa de matar e irte matando no es lo mismo que sacrificarte muriendo para ayudar al resto. Es decir, hay una pequeña diferencia, y es que en el estado de guerra la espiritualidad no va a ayudar, sino a destruir. Porque no es compatible la espiritualidad con el estado de guerra. Es posible la espiritualidad del individuo que participa en una guerra, pero no de los grupos en la guerra, ¿vale? Bueno, muere entonces el sacerdote y solamente quedan tres. Quedan Azulín, Gordy y el primer soldado que recibió la medalla a el jefe de reclutas. Entonces va con una herida potente y Azulín le dice a Gordy que deben abandonarle. Y entonces Azulín mata a su propio compañero en un estado de absoluto odio y se alimenta de él. Y aquí está, ¿no? La siguiente parte, como el osito está pareciéndose cada vez más a esos monos terribles que comen carne. Y entonces Azulín se alimenta de un compañero y Gordy lo ve con desprecio desde la distancia diciendo: no has aprendido nada.
eres un desastre, fuera de mí, no quiero saber nada de un hermano que se ha convertido a sí mismo en un monstruo matando por placer, ¿no? Así yendo a lo más fácil. Nuestro Gordy, que está más unido a su madre, que ese color rosa de simbolismo que le ata tanto al equilibrio con la madre como al equilibrio consigo mismo, como al equilibrio con la naturaleza, le permite alimentarse sin tener que comer carne o sin tener que devorar a sus semejantes, sin tener que, ¿no? Entonces se alimenta de setas, se alimenta de pequeñas ranas, como que él sabe sobrevivir sin pecar, ¿no? Entonces el otro le sigue por detrás como si fuera un Gollum que tiene que alimentarse de sus restos porque Azulín no ha aprendido a cazar, solamente sabe o ha sabido aprovecharse de su compañero moribundo y cuando se le ha acabado ha empezado a tener hambre, ¿no? Y sin embargo Gordy pues a regañadientes busca su propia comida y a regañadientes le da los restos a Azulín que se aprovecha del afecto de su hermano para alimentarse. Y entonces Gordy le odia, ¿no? Porque Gordy está decepcionado por aquello en lo que se ha convertido su hermano, que se ha visto dominado por su pecado, por su ira. Y entonces se pelean muchísimo y pierden el sentido. Y en esta pérdida de sentido, Azulín se despierta, no encuentra a Gordy y oye la voz de su madre que le llama Azulín, Azulín, ¿no? Le llama a través del bosque. Y entonces Azulín sigue la voz de su madre, encuentra el sombrero rosa de su madre y llega hasta unas escaleras donde la luz azul le lleva a un recuerdo. Y entonces aquí tenemos la clave de la madre de todo, ¿no? Azulín recuerda que hace mucho tiempo el rosa y el azul eran una cosa sola. Y eran dos partes indivisibles que habitaban el paraíso, que es el vientre de la madre. Pero entonces la luz entró y les separó. Y ahí hubo una primera rotura de vínculo, en el que Azulín tuvo que estar solo en la oscuridad durante 3 minutos. 3 minutos solo, abandonado en el vientre de mamá desde que Gordy nació primero. Gordy nació primero y se llevó 3 minutos de amor de ventaja. Todo esto no es sino el símbolo de que el segundo hermano siente ser el segundo, vive como ser el segundo, como si recordara una especie de herida fundamental. No es que esto ocurriera de verdad. O sea, ocurrió, pero esta no fue la vivencia de Azulín. Solamente nos está contando cómo está explicando con elementos de su vida en qué consiste su herida fundamental. Y fue en que, por algún motivo, Gordy siempre tuvo un vínculo más intenso con la madre y este vínculo fue envidiado por Azulín. Entonces Azulín estuvo más ligado a su padre y Gordy estuvo más ligado a la madre. La madre les quería a ambos por igual, pero Azulín nunca toleró que además de ser el segundo, la madre también traicionara a su padre. Entonces Azulín vivió toda su vida sintiéndose el segundo y sintiéndose muy, muy, muy amargo por la sensación de que su madre no le quería ni a él ni a su padre. Es decir, sobre la sensación de que lo femenino ya no quería lo masculino. La madre permaneció preocupada mirando a su propio hijo en la distancia mientras enfermaba poco a poco. Y esta enfermedad de la madre entristecía a Azulín, que se veía incapaz de acercarse a su madre porque estaba enfadado con ella, pero claro, al mismo tiempo quería acompañar a su madre y cuidarla. Azulín, en continuo estado de ira contra la madre, querría haber estado junto a ella, pero se perdió ese vínculo por su propia ira. O sea, como el pecado de la ira, el mal de la ira, te infecta hasta el punto de que te impide disfrutar de los vínculos de amor, a diferencia de Gordy. Entonces la madre, conforme se iba poniendo más y más enferma, le decía a Gordy: tu hermano sufre mucho, cuídale, porque lo necesita, ¿vale? Va a necesitar que le cuiden, porque sufre de un terrible mal, de una putrefacción interna, que es
el odio que le está consumiendo poco a poco, y ese odio la madre sabía que iba a seguir creciendo y creciendo. Azulín sube en las escaleras de su sueño y llega hasta su cuarto que lo recuerda como todo azul, pues es su propio recuerdo, y la mantita rosa de su hermano, que es la única parte rosa, la única parte de amor que recuerda en su infancia, junto evidentemente a su madre. Y la envidia seguía dominando a Azulín. Entonces, en una de estas, la madre le pide que le traiga un vaso de agua y Azulín, en un arranque de odio, pues le pone veneno en el vaso. Entonces, él se lo da a la madre y viendo que es muy pequeño y no sabe lo que hace, ha tenido toda su vida que cargar con el pecado de haber matado a su propio femenino. ¿Vale? Pero no porque le ponga veneno porque quiera como matarla real, sino una especie de rabieta, de travesura, de hacer que la madre le siente mal. Evidentemente no es, o no suponemos que no era del todo consciente de lo que verdaderamente estaba haciendo, pero su odio era terrible. El odio por su madre era absolutamente terrible. Claro, o sea, el pecado original consistió primero en que la madre traicionó a Dios con la serpiente. Y el segundo pecado, ¿vale? Que es, yo pienso esto también, igual que Peterson también piensa esto. El segundo pecado fue que el hombre le echó la culpa a la mujer. En lugar de hacerse responsable de la mujer. Le echó la culpa a la mujer. La mujer me tentó. ¿Vale? Y ese es el segundo pecado representado por Azulín haciendo daño a su madre hasta el punto de que su madre empeoró, ¿no? Entonces, no sabemos si su madre murió por Azulín, porque la historia no nos cuenta que Azulín matara a la madre. Solamente que Azulín cree que sí. La madre ya estaba enferma de antes. Lo que pasa es que Azulín cree que él la mató. ¿Vale? No, Caín y Abel todavía no. Caín y Abel todavía falta. Primer pecado, la mujer traiciona a Dios en el bosque con la serpiente. Segundo pecado, Adán le echa la culpa a la mujer. Azulín le echa la culpa a la madre de su propio dolor, de su traición. ¿Vale? Es el segundo pecado. Entonces, ¿cómo le echa la culpa? Bueno, pues enfadándose con ella, ¿no? Y queriendo como envenenarla. Volvemos al bosque y entonces ya solamente quedan ellos dos. Y entonces en la búsqueda en el camino por el bosque encuentran un río y el río les lleva a los arándanos. Los arándanos es el fruto profundo del bosque, donde, significando que todavía queda esperanza en si continúan ambos juntos, ese rosa y ese azul, representados por el morado, cuando se mezclan, si continúan juntos pueden tener todo el alimento que quieran. Pues ese es el verdadero paraíso, es decir, la vuelta a la conjunción de lo femenino y lo masculino, armónicos olvidando el odio. Y en lo profundo del bosque lo que hay es efectivamente morado, que son armónicos de azul y rosa. Sin embargo, mientras están alimentándose de arándanos en lo más profundo del bosque, también se encuentran con lo femenino. ¿Y entonces qué? En ese viaje que está teniendo la psique de nuestro protagonista, que está debatiéndose entre el equilibrio entre su masculino y su femenino, o nuestros dos protagonistas, si queréis, que son los dos hemisferios cerebrales, o las dos partes del universo, o las dos formas de civilización, la salvaje y la civilizada, con, bueno, no vale la redundancia, pero bueno. En ese viaje espiritual hacia el centro de lo que verdaderamente importa, que es el morado, que es lo que ocurre cuando ellos dos están juntos, se encuentra con su propio mal. Y aquí es donde el héroe, dominado por la ira, en el mismo sentido que nos narra la historia de Star Wars, la ira gana. Y la visión de lo femenino de la madre con la hija, los dos unicornios en ese mundo rosa, en su mente el odio gana. Y aquí el héroe se trunca. Olvida el paraíso que podría existir de comer arándanos con su hermano para siempre y ve a lo lejos su objeto de odio. Y entonces toda su mente vuelve a romperse y la ira se vuelve a apoderar de él y entonces asaeta a la madre unicornio, ¿vale? Se lanza contra ellos a matarles. Y entonces en el forcejeo de él con la mamá unicornio, la hija unicornio le atraviesa con el cuerno y lo lanza
precipicio abajo, ¿no? Como que el arrebato de ira ha sido más fuerte que él y le ha destruido. Entonces es un enfrentamiento que podría ser tanto literal como figurado. La literalidad es la que acabamos de ver y lo figurado es que en ese viaje a lo más profundo de su psique no ha podido soportar el percibir lo femenino sin sentir ira, ¿no? El percibir la idea de la madre o el recuerdo antiguo o sus orígenes o el amor, ¿vale? Recordemos que lo femenino también representa una forma muy, muy especial de amor, que es el amor universal, el amor entregado. La visión del amor o el sentimiento de amor es demasiado doloroso para su trauma y su trauma le vence y entonces cae roto. Y ahí su espíritu se quiebra en dos y para entonces todo el héroe queda truncado, igual que Anakin se rompió de ira y renunció a toda posibilidad, ¿no? Eso llega un momento en el que la ira te convierte en algo que no tiene vuelta atrás si te dejas llevar por ella. Y eso es literal, eso biológicamente también es así, ¿vale? Igual que los actos de ira vencen barreras cerebrales, barreras mentales que tienes en frenos morales, y cuanto más te dejas llevar por la ira, más te acostumbras a vencer esos frenos morales y más bestia te vuelves, más animal, e incluso se puede decir que más psicópata te vuelves. Porque la psicopatía tiene una estructura biológica, ¿vale? Pero también la puedes forzar, es decir, tú también puedes convertirte en tu propio monstruo. Pues el pecado existe y no todos estamos a salvo de dejarnos llevar por el mal. Gordy desesperado lo busca para siempre en la profundidad del bosque, pero nunca jamás lo encuentra. Así que Gordy tiene que quedarse solo en el bosque. Por suerte Gordy sabe sobrevivir solo en el bosque porque está en contacto con mamá, con la feminidad, con la naturaleza y con el yo. La compañía, Osito le encuentra y lo lleva a un hospital. Entonces vemos que tiene pues una mano medio, no sabemos si cortada o ensangrentada y le va a visitar el padre. Entonces el Osito ha vuelto a la civilización y ha vuelto al padre. ¿Y qué es lo que hace en la vuelta a casa y la vuelta a la civilización? Podrido de odio y roto para siempre por su propia ira, le hace reencontrarse con el libro que le ayudó en su momento, que le dio esperanza en su momento. Pero esta vez, como está roto de ira y ya se ha truncado el héroe, todo lo que aprenda, incluido de su pasado, va a ser para volverse algo peor, va a ser para canalizar el mal que hay en él. La cosa ya no tiene remedio. Cualquier cosa que una persona destruida por el odio toque, lo va a convertir en instrumento de odio. Cualquier persona que odie, no importa qué religión se encuentre, la va a convertir en un instrumento de odio. Por eso hay ciertas personas que se les cría en el odio y que encajan muy bien en ciertas doctrinas religiosas, semisectarias y auténticamente bárbaras, ¿vale? Como como ya sabemos, ciertos grupos, por ejemplo, musulmanes. El mal no está en la religión musulmana. El mal está en una utilización doctrinal de la religión musulmana que causa que aquellos que están más podridos de ira canalicen todo su odio en una especie de pseudo-salvación. Y mientras el padre le dice que estés vivo es un regalo de Dios, ¿no? El tiempo todo lo cura, incluso tu alma, el padre todavía no sabe que su alma está perdida para siempre. Ay de aquel que beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en un ser hermoso y eterno, admirado por todos los demás. Solamente una persona podrá cometer esa gesta. Y entonces ahí es cuando, de aspirar a ser el elegido, se cree que su misión es la destrucción final de lo unicornio, de lo femenino. Y entonces emprende una venganza personal contra todo aquello que represente el dolor de su infancia. ¿Cómo? Hace exactamente Anakin convirtiéndose en Darth Vader, que además le ponen una máscara. ¿Por qué una máscara? ¿Qué se representa la máscara? La máscara representa aquel ídolo que tiene el exterior destrozado y que tiene que enmascararse para que los demás no se echen hacia atrás de la visión horrísona, horrorosa, terrible de su verdadera naturaleza. Darth Vader se pone una máscara para disfrazar su odio de marcialidad, de disciplina, de una causa. Darth Vader tiene una máscara porque si no viéramos, o sea, Darth Vader, si no tuviera un lugar en su ejército, si no aparentara ser un verdadero líder, veríamos que de líder no tiene nada y que es un monstruo. Ese es el objeto de la máscara. La máscara simboliza cómo la marcialidad y la nueva decisión vital de convertirse en un guerrero disciplinado, incluso que es benévolo con sus propios hombres, solamente está enmascarando un objeto final
muy destructivo, terrible, y bueno, pues eso, ¿no? Entonces los militares le utilizan para convertirle en el teniente azulín de la máscara, que se odia a sí mismo a través de su propia máscara y que comprende o asume que su gesta final no puede ser sino la destrucción por completo de todo el bosque. Claro, han creado un monstruo y todavía no lo saben. No es pecado, la mujer tuvo la culpa, dio la fruta a Adán, debía ser castigada. Ay, gente, ¿qué tontería es esa? ¿Algo parecido a la magia negra del Grimorio? No, parecido no, literal. Es un ejemplo perfecto. La magia negra es un ejemplo perfecto. La mano dañada es la izquierda. ¿Puede significar que pierde la capacidad de ser sutil? Bueno, si quieres. O sea, si quieres, sí. ¿Vale? Yo no lo he leído así, la verdad, pero porque yo creo que no, o sea, como la mano izquierda no sale más, pues tampoco me ha parecido que fuera relevante, ¿no? Pero bueno, podría ser si quieres. Lo que pasa es que sí que tiene mano izquierda, es decir, se convierte en un líder muy, muy sutil, muy respetuoso, muy preciso, devuelve al ejército todo su esplendor, como ahora vamos a ver. Mientras tanto, Gordy ha sobrevivido en la naturaleza a través de comer bayas, frutas y de ayudar al pobre bebé unicornio, ¿vale? Cuya madre fue, que perdió a su madre en la pelea con Azulín. Entonces este pequeño unicornio que está siendo ayudado por Gordy se hace muy amigo de Gordy. Así que Gordy continúa en ligazón, ¿no? Haciendo lo que su madre le enseñó, que es cuidar de otros. Así que Gordy puede cuidar de lo femenino. ¿Veis? Aquí el líder sí tiene mano izquierda. O sea, Teniente Azulín tiene no solamente mano izquierda, sino la capacidad de conectar con sus hombres muchísimo más de lo que ninguno de los líderes suyos, de los líderes del propio Azulín, conectó jamás con los hombres, porque él entiende el sufrimiento. ¿Qué pasa? Que entender el sufrimiento no es vencer el sufrimiento. Entender el sufrimiento te genera el efecto de líder de secta, que es que a tu alrededor vas a adoptar a todos aquellos que te admiren y les vais a llevar hacia tu propia causa. Entonces, eso es un líder, sí, pero ¿qué es? Es un líder oscuro. Lo que pasa es que lleva una máscara y nadie comprende que te está llevando hacia tu propia destrucción, como todos aquellos líderes militares o religiosos semi-hitlerianos que en tu propia gesta por vengarte de tu madre se llevan a sí mismos y a todos los que les admiran a la destrucción, al mal, a la venganza, al odio. ¿Vale? Bueno, entonces disciplina al ejército. Disciplina al ejército y le vuelve a todos los soldados devotos absolutos de él, ¿no? Hasta el punto de que consigue organizar un motín con los soldados para vencer a la cúpula, ¿no? Entonces la cúpula le dice, no, nos negamos a destruir el bosque entero. Necesitamos que haya guerra porque es de lo que vivimos. Entonces no queremos terminar con el bosque, queremos sostener la guerra porque es lo que nos mantiene aquí. Y Azulín les dice, no sois verdaderos líderes. Me llevo a todos los hombres, les pasan a cuchillo a los militares, a los líderes, les pasan a cuchillo y Azulín toma el mando de todo el ejército y lanza una ofensiva final contra el bosque, en el que el hombre en posesión del fuego, ¿vale? Como en el libro de la selva y en todos los mitos que hemos visto sobre el dominio del fuego, en posesión del fuego empieza a destruir el bosque para hacer salir a los unicornios y provocar el colapso, o sea, provocar el apocalipsis, provocar el colapso final, el enfrentamiento final, ¿vale? Entonces vamos hacia el apoteosis y el apoteosis los unicornios comprenden que, o las unicornias comprenden que el fuego está acercándolo todo y que van a morir, entonces que prefieren morir luchando. Mientras tanto, los monos siniestros están adorando, continúan adorando a su dios de carne. Dicen las unicornias, es la guerra, el tiempo ha llegado. Los monos adoran a un ídolo que no es bueno para la naturaleza, un mal sin forma.
En la naturaleza el mal tiene que tener forma, como hemos visto, porque es el mal que podemos reconocer. El peor mal, que es aquel que no podemos reconocer, es el que no tiene forma. ¿Y cuál es el mal que no podemos reconocer que no tiene forma? Nuestra propia ira. El deseo de destrucción. Cuando los instintos no comprendidos de nosotros mismos nos hacen que sea para nosotros indistinguible cuando tenemos que alimentarnos, ¿vale? Cuando estamos cubriendo una necesidad y cuando estamos cubriendo un capricho o una voluntad. Cuando estamos saciando el deber y cuando estamos saciando la venganza. Cuando estamos saciando el hambre y cuando estamos recreándonos en devorar gusiluces. Cuando estamos cubriendo nuestras necesidades básicas y cuando simplemente estamos saciando unos instintos que no necesitamos saciar y que nos habría ido mejor si nos hubiéramos hecho dueños de ellos, que es lo que en su momento nos debía haber enseñado nuestra madre, a ser dueños de nosotros mismos, en nuestras emociones. Pero esa falta de la madre, esa ruptura con la madre y además que la madre y lo femenino se convierten en objeto de odio, te convierte en lo peor que puede haber. El osito mejora, se vuelve eficiente, está más liberado, ya no se guía por esas cadenas de amor al prójimo. ¿Qué cadenas? Pero si Azulín no amó al prójimo en su vida, es como una presa liberada, totalmente libre. Bueno, totalmente libre lo dirás tú. O sea, precisamente la moraleja es que esto no es totalmente libre, esto es simplemente una especie de descenso disciplinado a los infiernos, ¿vale? Muy sereno, muy disciplinado, pero a los infiernos, de cabeza, cuesta abajo y sin frenos, para ocuparse de su tarea de acabar con la guerra. Él no quiere acabar con la guerra. Él lo que quiere es acabar con lo femenino, acabar con el bosque. Acabar con el bosque no es acabar con la guerra. Porque para acabar con la guerra, lo único que tendría que haber hecho es dejar de combatir el bosque. Pero no hace eso, quiere destruirlo. Porque como hemos visto todo el rato, los unicornios no están en pie de guerra, están en pie de defensa y de regeneración y se ocupan de regenerar el bosque. Los unicornios nunca salen a atacar. Y el único motivo por el que creemos que el unicornio es malo es porque lo hemos leído en ese libro sagrado que hemos creado nosotros en nuestra salida de lo salvaje. Proxy, ángeles demasiado azulín. Sí, el pobre un poco demasiado azulines. Acudamos a la guerra, dicen los unicornios. El bosque sangra. Nosotras, ¿veis? Además dicen, nosotras somos el bosque y moriremos con él. Lo femenino. Entonces, de esa primera ruptura de lo masculino y lo femenino, de Azulín y Gordy, solamente se ha podido, solamente se ha terminado precipitando la repetición o el cumplimiento del destino manifiesto de la profecía, que es una profecía apocalíptica. Ahora vamos a ver, ¿no? Por desgracia, no es una profecía de salvación, sino que en realidad la profecía lo que estaba anunciando era un apocalipsis, que tiene exactamente la misma forma narrativa, pero otro significado. Y ese es el problema de quedarte únicamente en el mensaje, únicamente en la superficialidad del texto y no comprender la verdadera significación, lo que hay detrás de esas palabras y qué otras muchas cosas pueden significar. Y ese como el fundamentalismo, que es el fundamentalismo, la reducción a lo simplismo de la literalidad de la doctrina. La guerra es cruenta, la guerra es horrible. Unicornios y ositos se atraviesan, se disparan, se revientan, se explotan, se rasgan, se destripan y se acaban consigo mismos en un baño de sangre. Y al día siguiente, el cielo, teñido de sangre y con unas tímidas gotas de agua, alumbra el holocausto, que son campos de destrucción, alambre de espino, sangre, en el que dos colores se mezclan. Ya no son el rosa y el azul, ahora son el rojo y el negro. El rojo y el negro, la parte terrible del rosa y la parte terrible del azul, que es azul oscuro casi negro, se mezclan en los colores de la abominación. Se mezclan también en el cielo. ¿Veis como el cielo azul, cuando está oscuro, cuando hay nubes, cuando va a llover, cuando amenaza lluvia, se vuelve negro? Es ese azul volviéndose negro y el rosa volviéndose sangre. Azulín se encuentra por fin otra vez con Gordy y se quita la máscara y le dice, hermano, ¿no me reconoces? Como diciendo, no es no me reconoces debajo de la máscara, o no solo es no me reconoces debajo de la máscara, sino que es no me reconoces, no reconoces mi obra, no reconoces que mi ira es la que ha creado todo esto, no reconoces quién soy, ves en lo que me he convertido. Y entonces Gordy le contempla su rostro destruido por el odio y le abraza.
Y entonces nos dan la vuelta y vemos la otra parte de Azulín, que es la parte no destruida, no sangrada, no rasgada, que es su parte que todavía es humana, y en ese abrazo con Gordy le pide perdón diciendo todo fue culpa mía. Aquí es donde comprendemos que en realidad Azulín cree que fue su culpa, la muerte de su madre, y que no ha podido superar, el odio ha sido más fuerte que la culpa y no se ha encaminado en tanto a la reconciliación o al perdón, que eso es terriblemente difícil, sino que ha terminado destruyéndose a sí mismo y a todo lo que ha pisado. Y entonces ve al último unicornio como herido, está agonizando, y Gordy, en lugar de seguir abrazando a su hermano, corre a asistir a su amigo unicornio. Y su hermano, que estaba roto en sus brazos, vuelve a revivir el abandono de lo rosa, vuelve a vivir que el rosa le abandona y su ira se vuelve a encender. Y es aquí, ¿no? En la apoteosis, donde Azulín dice, hasta aquí hemos llegado. Coge una piedra y aquí tenemos el tercer pecado, que es Caín y Abel, Azulín matando a su hermano con un trozo de piedra, ¿no? Entonces le destruye, le deja muerto, se acerca al último unicornio y cumple con su inevitable destino, que es beber la sangre del último unicornio. Entonces aquí, ¿vale? Que es el final de la película, bebiendo la sangre del unicornio, lo azul y lo rosa se vuelven a juntar. Pero aquí el alma negra de Azulín y el rojo de la sangre de unicornio no son la conjunción que Azulín esperaba. Azulín, como un veneno que no puede soportar, siente que sus entrañas se queman, ¿no? Ha llevado su ira y su propia depravación hasta lo más extremo. Y entonces, mientras Azulín sufre la agonía de su propia perdición, una sustancia negra de podredumbre se apodera del cuerpo del unicornio muerto. Y esa sustancia negra devora primero a lo femenino, ya fallecido, y lo integra en sí. Lo femenino pacíficamente se integra en la abominación, ¿no? Se deja llevar por la abominación porque está muerto, es la parte pasiva. Y la parte activa, la masculina, huye mientras puede de la abominación, pero esta termina devorándolo. Y de la conjunción de el odio de Azulín y la muerte de lo femenino y la destrucción del bosque, nace la genuina forma de abominación admirada por todos los que quedan, que son los monos. Entonces, ¿qué surge? Surge el hombre, como el resultado final de la mala integración de lo femenino y lo masculino, en resultado de la lucha del hombre contra su propia naturaleza, ¿no? Entonces es como el pecado, o sea, el hombre como el resultado que es hoy en día, encaminándose hacia su propia destrucción, caminando sobre su propia producción de muerte. La abominación devora entonces a Azulín, a Gordy, y de juntar ambas dos cosas surge el hombre. Y caminando por el Valle de las Sombras de la Muerte, ¿no? Todo absolutamente destruido, que es la obra final del enfrentamiento entre lo masculino y lo femenino, surge el primer hombre, admirado evidentemente por todos. Entonces, lo único que distingue al hombre de los monos es que el hombre es capaz de destruir incluso a sus propios semejantes. ¿Okay? O sea, es como la evolución del mal hecho figura humana. O sea, cosmogonía polar, pero al oscuro. ¿Okay? La primera vez no me gustó este final porque quedé con lo literal. El hombre es el mal absoluto. Bueno, es que no dice que el hombre sea el mal absoluto, ¿no? Dice que existe una posibilidad que es lo que hace que el hombre se convierta en el mal absoluto, que es la mala conjunción de lo masculino y lo femenino.